Bienvenidos a otro martes de Mushoku. En nuestro último capítulo platicamos de cómo después de que Paul lo deja inconsciente, Rudy despierta junto a Ghislaine y se entera de que básicamente lo corrieron de casa. Además, Paul le deja en una carta las indicaciones de lo que va a ser su nuevo trabajo, que consta de ser el tutor privado de una chica que aparentemente es bastante agresiva, por lo que la corrieron de su escuela y ha corrido a 5 tutores privados. Y aquí es donde empieza el segundo volumen de la novela, que de hecho empieza de una forma muy chistosa porque vemos a Rudy corriendo o escapando de una clase de monstruo y no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Y aquí se regresa para platicarnos cómo llegó a esta situación. Y lo vemos en el carruaje junto con Ghislaine entrando a la ciudad de Roa, que es la capital de Fedoa. De hecho se pone a describir de cómo están los muros de este lugar y que es una ciudad fortificada. Incluso habla de cómo está planificada para que en caso de que hubiera una fuerza invasora, pudieran detenerla. Esto tiene que ver con que mientras más se van acercando al centro de la ciudad, va habiendo menos pasadizos o menos callejones. Y en su mente dice, claro, esto tiene mucho sentido, porque pues, si vinieran invasores, estos callejones permiten a que las personas de la ciudad escapen hacia el centro y hace más fácil que los soldados de la ciudad pongan una clase de contención frente a los enemigos. Y otro detalle histórico de esta ciudad de Roa es que como 400 años antes, cuando hubo una guerra, fue como el último bastión, la última línea de defensa. Entonces tiene una historia bastante interesante. Además de esto, también vemos aquí un poquito más de la personalidad de Ghislaine, que como dije en el video pasado es bastante seca y no entiende como muy bien las cosas de primera impresión. De hecho, suele saltar a conclusiones. Esto lo vemos porque Rudy ve que hay unas personas como paradas así en medio de la calle. Le dice, oye, pues, ¿qué están haciendo, no? Y Ghislaine dice, ¿qué crees? ¿Que soy un estúpido o qué? Y ya como que le está diciendo, ¿estás buscando bronca? Y él dice, no, es que yo soy el que no lo sé. Y ya, pues ella le va explicando cómo ellos están esperando el equivalente del transporte público en este mundo de Mushoku Tensei. Y que, pues bueno, pasa cada X determinado tiempo. Además de que le empieza a señalar como algunos puntos de la ciudad. De hecho, le enseña incluso el Distrito Rojo. Y Rudy se queda pensando así, ¿estás segura que deberías de decirle dónde hay una tienda para adultos a un niño de 7 años? En todo caso, Rudy nos empieza a describir también un poquito más de cómo es Ghislaine, cómo viene vestida, el hecho de que tiene este atuendo tan revelador siendo una espadachina y que no es cualquier tipo de espadachina, porque ya habíamos mencionado que es una reina del filo. Que recuerden que hay como 3 personas que tienen ese título en todo el mundo de Mushoku Tensei, o sea, sí es una persona muy fuerte. En todo caso, como Paul no explicó muy bien, Rudy no sabe exactamente hacia dónde se dirigen y nota que se están acercando al lugar más grande, a un palacio que está al centro de la ciudad. Y ahí como que le dice a Ghislaine, oye, pues entonces, ¿a quién es a quien le tengo que enseñar? Es a una hija de nobles, ¿no? Y le dice, no exactamente. Y dice, entonces voy a ser el tutor de la hija del Lord. Y dice, algo similar, pero como que tampoco le resuelve mucho la duda. En todo caso, cuando llegan al palacio, el mayordomo los recibe y Rudy nota que hay algo como chistoso, que es que mientras que a él le ofrecen el asiento y le dan como de tomar una clase de té, esta Ghislaine se va a una esquina del cuarto y se queda con los brazos cruzados. E incluso dice, bueno, si estuviéramos en mi otro mundo, pensaría que esta es como muy pose, ¿no? Como muy Chunibu. Que es una de las figuras que Rudy tiene muy en mente de su mundo anterior, que es este síndrome de segundo de secundaria, en el que la persona como que, pues finge ser como, ya saben, especial, así como el que se creía Sasuke en la secundaria, ¿no? Y lo peor es que sí hay un par de personajes de Mushoku Tensei que actúan de esa forma. Aunque bueno, entendemos que obviamente Ghislaine pues, es una clase de guardaespaldas, entonces tampoco va y se va a ir a sentar y estirarse casi como si nada, ¿no? También esto es chistoso porque muestra que aunque Rudy sí entiende un poquito la situación, como que de pronto interpreta las acciones de los otros de una forma un poco superficial. Y aquí hay un detalle menor que también difiere entre el anime y las novelas ligeras, porque cuando Rudy está esperando a quien lo va a contratar, de pronto entra este hombre que le empieza a gritonear y cuando Rudy pues, lo saluda así como en una forma amable según él, le dice, no tienes modales, que Paul no te enseñó nada, y le dice, no, pues perdón, no me lo enseñaron. No, pues ya ves, vas a empezar a poner excusas igual que tu papá, son unos buenos para nada. Y ahí Rudy dice, no, pues a ver, mejor, o sea, como que tiene razón, mejor no me voy a tratar de excusar. Y le dice, sí, sabe que tiene razón, no sé realmente bien los modales, pero voy a tratar de aprenderlos. Y ya se sale este otro, y hasta Rudy se queda así como, bueno, ¿y ese quién era? Y el mayordomo le explica que ese era Lord Sauros, el Lord del palacio y el Lord de esa región, de hecho. Pero aquí la parte interesante es que desde que entró en el palacio, Rudy se la pasa dándole vueltas a, esta es mi primera entrevista de trabajo, no la puedo cagar, tengo que hacer bien las cosas. Entonces, sí le ponen esta situación como muy difícil.
Recordamos nuevamente que se llama Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Entonces, una de las cuestiones con Rudy es que después de sus 30 y tantos años en su vida pasada jamás había tenido un trabajo y esta es la primera oportunidad que tiene y no sabe exactamente cómo actuar, que creo que varios de nosotros hemos pasado por situaciones similares donde son cosas como que tienes que experimentar por tu propia cuenta, ¿no? De hecho, esta idea de una primera entrevista de trabajo me parece bastante buena porque pues nadie te prepara propiamente dicho para eso, ¿no? Incluso cuando puedes hacer como una clase de entrevista de juego. Otro detalle interesante es que Rudy juzga la forma en que se comportó este Sauros y su porte y piensa, este cuate como que me cayó mal así de entrada, pero es muy cierto que si tiene que tener el control de toda la región, entonces sí tiene que tener una actitud como muy fuerte y pues mostrarse de peso básicamente, ¿no? Unos instantes después entra en la habitación otra persona y hasta le dice al mayordomo, oye, ¿qué pasó con papá? Se veía que estaba como de muy buen humor. Y él es Philip, que sería el primo de Paul y la persona que va a contratar a Rudy. Y aquí empieza la verdadera entrevista de trabajo. Rudy, como al verlo, dice, bueno, pues creo que lo más adecuado será también saludarlo. Y hace otra vez el saludo más cortés que conoce, pero Philip pues, le dice, no, a ver, los nobles no se saludan de esa forma. Le da ya las indicaciones, que Rudy pues, lo hace. Le dice, pues a propósito, si saludaste así a mi papá, seguro te regañó. Pero si no fueras un noble, mi papá estaría muy contento de que lo hubiera saludado de esa forma. En todo caso, aquí Philip le hace un par de preguntas a Rudy. Le dice, a ver, ¿qué te dijo Paul? Exactamente qué es lo que sabes. Y Rudy dice, bueno, pues en realidad no mucho, solo que quieren que sea el tutor personal de la princesa del palacio. Aquí Philip le hace así como, sí, Paul, pues ni siquiera fue para explicarte eso, ¿no? Chale. Y le hace otro par de preguntas que realmente serían lo más alejado de lo que uno podría esperarse en una entrevista de trabajo. La primera pregunta es si le gustan las mujeres. Y Rudy dice, sí, pero no tanto como a mi papá, ¿no? O sea... Y la segunda pregunta es si piensa seducir a su hija. Que Rudy dice así como, ¿qué le haces a esas preguntas nuevamente a un niño de 7 años? Que en verdad sí es una cosa rarísima, como que sí es de esas partes de Mushoku Tensei que digo, como son medio grunge o medio vulgarzonas, donde no sería algo que te esperaras. Aunque este está bastante bien trabajado en el mundo de Mushoku Tensei porque se supone que la familia de los Greyrat tienen tendencias a ser medio pervertidos. O sea que Rudy reencarnó en el lugar más adecuado que pudo. Después de esto, Philip le dice que su hija solo tiene en estima a Edna, que es su maestra de etiqueta, y a Ghislaine, que es su maestra de espada. Lo cual de verdad nos lleva a preguntarnos qué diablos hizo Edna para ganarse la estima de Eris. Y agrega también que ya tuvo varios tutores, entre los que se encuentra un tutor que estuvo en el Palacio Real. Marquen este punto, sobre todo porque Rudy se pone a pensar, pues que sea un tutor que estuvo en el Palacio Real no implica que sea de buena calidad. Lo cual pues es completamente cierto. Con esto, Philip parece quedar satisfecho y le dice a Rudy, sí, pues estás contratado. Y hasta él se queda así como, ¿qué? Y mientras van en camino a que Philip le presente a su hija, Rudy dice, bueno, sí se ve medio difícil la situación, pero no puedo fallar. Y vemos como Paul vive eternamente en la mente de Rudy, porque hasta se queda pensando, no, bueno, es que si fallo y me regresan, Paul se va a empezar a burlar de mí. Y no, ni madres, ¿cómo puede ser que alguien además más joven que yo se burle así? Y un poquito más adelante voy a retomar este punto. Pero regresando a la historia, aquí Rudy le plantea a Philip un plan en caso de que todo lo demás falle. Y es fingir que lo secuestren. Y de hecho le empieza a dar los detalles. Bueno, es que la idea es que esta chica aprenda sin que se dé cuenta de que esté aprendiendo. Porque si la obligamos, siento que no va a servir de nada. Y un poquito en su mente se queda pensando de, sí, es que nadie con este tipo de características que me están diciendo va a querer aprender por su cuenta necesariamente. Entonces hay que engañarla un poco. Que lo más chistoso es que Philip no se niega al plan, sino que le pregunta, ¿esas son la clase de estrategias que te enseñó Paul? Y aquí viene toda una conversación sobre que Philip pues, empezó a dudar de si la intención de Rudy no era ligarse a su hija, a partir de lo que le contó Paul de la relación que tenía con esta niña elfa y que las tuvo que separar. No sé qué se habrá puesto él en su mente, pero hasta Rudy dice, bueno, espero que Paul no me la vaya a bajar. Y él dice, no creo que tengas que preocuparte porque a Paul le gustan las mujeres con grandeza. Y pues dudo que ella en 5 años consiga esa grandeza. En fin, justo en este momento es cuando abren la puerta y aquí es cuando Rudy conoce al último de los Pokémon iniciales, Eris. Y su primera impresión de ella no es muy buena que digamos. Incluso en sus propias palabras dice, así fue como conocí a esa arpía tan soberbia.
Y esto es antes de que tengan cualquier tipo de interacción. Literal es nada más en el momento en que Rudy la ve, ya dice, no, esta es súper agresiva. Y sí, seguro alguien súper mazo va a poder tolerarla. Pero ni siquiera creo que alguien así. O sea, se ve que literal es como la violencia pura. Y toda esta primera interacción tiene varios detalles muy interesantes. El primero es como toda la forma en la que socializa Rudy tiene que ver con experiencias que vio de su mundo pasado, pero literal experiencias de la ficción. De hecho, hace como un guiño por ahí a las enseñanzas del Dios de las Conquistas, que es una referencia a The World God Only Knows. E incluso, un poco más adelante, él se va a sentir como el protagonista de una obra de terror y ve a Eris como estas protagonistas de los mangas de delincuentes. El segundo dato interesante es que primero Rudy trata de dialogar con Eris, pero pues ve que le diga lo que le diga a ella como que no le importa y actúa en una forma muy agresiva y se niega a escucharlo por completo porque dice, ¿cómo voy a escuchar a alguien más chico que yo? Si eres 2 años menor que yo, no, pues tú qué me vienes a decir a mí, qué me vas a venir a enseñar, a pesar de que literal le enseña cosas como que Paul es su tío. Y la parte padre es que justo aquí vemos un paralelismo entre la forma en la que se comporta Eris por ver a Rudy como el más chico y la forma en la que Rudy ve de pronto a Paul, que lo hace menos nuevamente por ser el más chico, que es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta con Mushoku Tensei, porque como he dicho una y otra vez, Rudy demuestra que es un niño con una mentalidad de alguien que vivió muchos más años, pero realmente se comporta como un niño. Y aquí no creo que haya un ejemplo más directo, porque literal, él y Eris están viendo para abajo a otra persona que les podría enseñar mucho, nada más porque se consideran que son mayores. E insisto, o sea, Rudy está dispuesto a hacer todo para obtener este trabajo, principalmente por la estupidez que es que Paul se vaya a burlar de que él es un niño. Que todavía más chistoso es el hecho de que sabemos que Paul no lo ve así. En fin, el resto de esta interacción entre Rudy y Eris es bastante similar a lo que pasa en el anime, donde ella se lo mega madrea y él termina huyendo e incluso dice cómo se está ocultando y susurrando conjuros de curación para que Eris no lo vaya a encontrar. Al final del día, Rudy regresa con Philip y pues lo ve así con una sonrisa irónica, así, ya te diste por vencido, ¿verdad? Y Rudy le dice, pues bueno, nada está funcionando. Entonces le dice, bueno, ¿vas a renunciar entonces? Y Rudy le dice, no todavía. Vamos a ejecutar el plan que le había mencionado antes. Y por su mente pasa él, tengo que mostrarle a la bestia lo que es el verdadero terror. Pinche Rudy. Y aquí un dato que se me había olvidado mencionar es que precisamente le viene a la mente hacer este plan justo también por otra de las referencias a la ficción que tiene de su otro mundo. Porque dice, bueno, esto suele funcionar en el manga y el anime, así que pues, seguro va a funcionar aquí. Que es chistoso porque fuera de broma, obviamente con ciertas exageraciones, muchas de ese tipo de cosas no son malas estrategias. Y lo más triste de todo este primer capítulo es que Rudy dice, bueno, pues como que me dieron ganas de llorar y de inmediato reconocí este sentimiento. Y es algo que ya había pasado en mi vida anterior. Entonces, pues no es algo que me haya dejado como traumado ni nada por el estilo. Lo cual es verdaderamente triste, porque es una forma bastante directa en la que otra vez está recordando su pasado. Y el hecho de que diga que siente que lo que pasó en su pasado es peor que lo que está pasando ahorita, no sé, se me hace bastante brutal. O sea, Eris de verdad le tronó el rostro. Y no sé, parte de mí incluso piensa que no es el hecho de que en su vida pasada le haya ido peor o lo hayan tratado más mal, sino que se sentía más indefenso. Pero pues ustedes díganme qué opinan, también estaría interesante. Y junto con ese pensamiento también se pone a reflexionar de cómo, pues más allá de que fuera un método bastante rudo, la verdad sí felicita a Paul por lo que hizo, porque dice, bueno, aquí la verdad es que tengo una acomodación así de 10 y sí, es un trabajo difícil, pero la neta sí se la rifó. O sea, sí se ve que el cuate le chambeó. Y hace la comparación con su vida pasada y dice, bueno, es que técnicamente me está haciendo por lo mismo que me hicieron cuando me echaron de la casa. Porque pues sí, lo está echando de la casa. Dice, pero el método es diferente. Quizá si mis hermanos hubieran hecho algo así, sí correrme de la casa, pero encontrarme un trabajo o buscarme algo que hacer, entonces sí lo hubiera logrado. Y con una sinceridad absoluta, luego se pone a pensar y dice, no, seguro, incluso con eso, no hubiera logrado
salir del hoyo en mi vida pasada. Porque hubiera encontrado nada más una forma de quejarme, una forma de darle la vuelta. Y pues la verdad es que ya no hubiera hecho nada. Porque no tenía la motivación. Aquí sí la tengo. Y esa motivación es precisamente conseguir no nada más este trabajo, que es algo bien importante para él, la idea de trabajar, sino también el objetivo de ir a la universidad con Sylvie. Mientras que en mi vida pasada, lo único que quería era vivir junto con mi computadora y nada más. Y creo que ese justo es el detalle esencial con Rudy. Porque no es el hecho nada más de que tenga una segunda oportunidad, sino que ya tiene un objetivo, que tiene una meta más allá del vivir para mañana. Y eso es lo que lo lleva a seguir. Y no sé, en conjunto con lo del estancamiento que estaba sintiendo, siento que a muchos nos podría pasar algo por el estilo, de tener que tener una motivación para básicamente salir adelante. Con esto terminamos este martes de Mushoku. Y antes de irme, la pregunta de la semana. ¿Qué es eso que los motiva a ustedes? En forma similar a como a Rudy lo motiva el hecho de ir a la universidad y poder estudiar ahí. Platíquenme en los comentarios, déjenos un like en este video. Recuerden que pueden suscribirse al canal si quieren ver más de nuestro contenido y nos vemos en la próxima.